Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta tarde preciosa de día domingo, ¿verdad? Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gracias le damos a nuestro Padre por permitirnos estar esta tarde preciosa en este lugar, hermanos. Un saludo para aquellos hermanos que nos acompañan en social media también, en YouTube y en la radio, jireradio.net, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar ahí, aunque nuestro mensaje, hermanos, va a estar basado básicamente en otra cita bíblica, como es Marcos, pero vamos a comenzar con Mateo porque me interesa que usted entienda el mensaje que Dios nos trae esta tarde preciosa. Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 38. Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 38. Gloria al santo nombre de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Mateo, hermanos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la santa palabra de Dios y vamos a darle de lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en capítulo 10 de Mateo, versículo 38, dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gloria a Jesús. Te pedimos, Padre bendito Jesús, en esta tarde preciosa, todopoderoso, que tomes el control de este lugar, santo bendito Dios, que seas tú, Padre bendito, hablándonos, Padre, a través del Espíritu Santo, Señor, no a la lógica, no a la inteligencia, Padre, sino al corazón, bendito Dios. Una palabra, Padre, que se quede con nosotros, que haga rema en nuestros corazones, que se quede como una buena semilla en una buena tierra, Padre, donde pueda llevar frutos al 100%, Padre, donde tú puedas instruirnos a través de tu santa palabra, Señor, donde puedas, Padre Jesús, enseñarnos, Padre, aquellas cosas que tú necesitas que aprendamos, Padre, que nos deshagamos de aquellas cosas que necesitamos deshacernos y que agreguemos aquellas cosas que necesitamos agregar a nuestra vida espiritual, bendito Dios. Te pedimos en esta tarde, todopoderoso Jesús, que tomes el control, Señor. Saca, Padre, de este lugar, Señor, todo espíritu contrario, Padre, todo espíritu inmundo, Padre, queda inoperante en tu santa presencia, bendito Dios. Queda, Padre, sin efecto, Señor. Cancelamos toda agenda del enemigo en contra de la familia Jiré, Señor, en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros hijos, Padre, en contra de los matrimonios, Señor, en contra de nuestra salud, bendito Dios. En tu santo nombre cancelamos toda operación del maligno, Padre. La arrestamos, Señor. Pedimos que venga un par de ángeles, Señor, y arresten, Padre, todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo, Señor, para que haya paz, Señor, tranquilidad, Padre, recepción, y podamos sincronizarnos en tu presencia, podamos subir a un nivel espiritual, Padre, y entendernos con tu presencia, bendito Dios. En tu santo nombre, Señor, te pedimos en esta tarde que nos hables, Padre, al corazón, bendito Dios. En tu santo nombre damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mi hermano, tome asiento. Gloria al santo nombre de Dios. Gloria a Jesús. Sean bienvenidos a la casa del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos estamos felices en esta tarde? Amén, ¿verdad? No se nos nota mucho, hermano. ¿Cuántos estamos felices? Amén, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Cuando decimos, ¿está alegre usted? Sí, sí. ¿Está feliz? Sí. ¿Verdad? No nos sentimos tan libres. Vea que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, hermano, esta es la casa de nuestro Padre. Así de que sintámonos cómodos, sintámonos tranquilos, sintámonos en casa. Pues cuando nosotros vamos a la casa de nuestros padres nos sentimos tranquilos, ¿verdad que es cierto? Abrimos la refrigeradora en paz, hermanos. Nos sentamos en esos sofás, en esos muebles, tranquilos, nos acomodamos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos como extraños en nuestra propia casa. Así hay que sentirnos en la casa de Dios. Hay que sentirnos cómodos, no nos sintamos extraños en nuestra propia casa. Dios me lo bendiga, sea bienvenido a la casa del Señor Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, leímos un texto que está en Mateo, hermanos, y le voy a explicar por qué. Porque la palabra en texto, del texto de 10 de Mateo, el capítulo 10, versículo 38, la palabra de Dios nos dice esto, mire, y vea cómo nos lo explica, para que usted vaya entrando en materia. La palabra está en los evangelios sinópticos. Mateos, está en Lucas, está en Marcos, hermanos, y está de la misma manera. Ahorita estamos en Mateo 10, 38.
Y vea que la palabra es sencilla, ¿verdad? No tiene tanta interpretación, solo, hermanos, es de entenderla como Dios nos la manda. Dice en el 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso dice el Señor. Bien fácil la palabra, ¿verdad? No necesitamos ni ser exégetas, ni ir, hermanos, más allá con estudios exegéticos, ni hermenéuticos, ni homiléticos, para entender algo tan sencillo como lo que el Señor dice. Y aquel que no toma su cruz. Y esto lo dijo mucho antes él de ser crucificado. Es decir, fue una profecía que le hizo a sus apóstoles. Porque lo dijo mucho antes, ¿verdad? Refiriéndose a la cruz, y dijo él: aquel que no tome su cruz y me sigue, es decir, que venga en pos de mí, este, dice la palabra, no es digno, ¿verdad? No es digno. Imagínese, hermano, para que usted vaya entrando en esa palabra, no es digno de mí, dice el Señor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dignidad, yo creo que lo entendemos todos, ¿verdad, hermanos? Cuando el Señor nos dice: mire, aquel que no tome su cruz y que venga en pos de mí. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel que no toma su cruz y me sigue, dice el Señor, este no es digno de mí. Yo creo que todos entendemos el término no es digno de mí. ¿Verdad que es cierto, hermanos? Amén. ¿Lo entendemos? Aquel que no toma su cruz, vea que no tiene nada de interpretación esto. Yo creo que hasta los niños lo van a entender, ¿verdad? Aquel que no toma su cruz, ¿verdad? Y me sigue en pos de mí, ¿verdad? Este no es digno de mí, dice el Señor. Aquel que no toma la cruz. Ahora bien, nosotros sabemos como cristianos, mi amado hermano, que tomar la cruz del Señor tiene un precio, y tiene un precio bien alto, ¿verdad? Allí, por ejemplo, en la casa de oración donde la hermana Marlene allá, el hermano, ¿cómo se llama el hermano que se fue último para allá, hermana? Para Milwaukee. El hermano Mario dijo algo bien cierto, ¿verdad? La primera vez que le hicimos la invitación no quiso recibir, la segunda tampoco. Entonces dijimos nosotros: dejémoslo ahí, dejémoslo en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo Dios va a hacer la obra, y seguimos orando por él, seguimos orando y clamando por él. Pero él dijo: no, dijo, es que lo que pasa es que recibir a Cristo, dijo él, es un compromiso, dijo, ¿verdad? Es un compromiso con Dios, dijo. Entonces yo no lo quiero aceptar ahorita. Entonces él estaba claro que recibir al Señor Jesús llevaba un precio, un compromiso con Dios. Entonces nosotros, los que ya somos de casa y hemos recibido a nuestro Señor Jesús, sabemos que recibir a Cristo y tomar esa cruz, hermanos, como lo hizo Simón de Sirene, tomar esa cruz y ayudarle a nuestro Señor a llevarla, tiene un precio en nuestra vida espiritual. Y a ese precio es que muchas veces nosotros le tenemos miedo a pagar ese precio. No todos, hermanos, estamos a veces dispuestos a pagar ese precio. Y eso viene a ser la diferencia. Es decir, hermanos, que todos sabemos que amamos a Dios, todos sabemos que debemos de cargar esa cruz, pero no todos queremos adquirir ese compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: toma tu cruz y sígueme, y aquel que no toma su cruz y se niega a sí mismo, lo dice Mateo, y se niega a sí mismo, ¿verdad? No es digno de mí. Entonces el Señor nos pide dos cosas. Nos pide que nosotros tomemos la cruz junto con Él, como lo hizo Simón de Sirene. Vea, ¿verdad? Y que sigamos al Señor en pos de Él, pero que nos debemos de negar a nosotros mismos. ¿Qué significa esto muchas veces de negarnos a nosotros mismos? Ahí está la diferencia, ahí está la cuestión. Muchas veces el negarnos a nosotros mismos es un precio bien alto que nosotros no estamos dispuestos a pagar. Hay muchos artistas en la farándula musical que ya son artistas cristianos, ya no son ministros de alabanza, no, que artistas cristianos que no están dispuestos a pagar ese precio. Por eso dejan de cantar en el mundo y regresan a su mundo, porque no están dispuestos a negarse a sí mismos. Habemos muchos cristianos, hermanos, que ya somos cristianos, hemos sido criados en el Evangelio, pero hemos decidido no cargar la cruz porque sabemos que es un precio bien alto. Y habemos, hermanos, muchas familias cristianas que ya somos cristianos. Oiga, ponga atención en esto: somos cristianos, pero que no estamos dispuestos a pagar el precio de llevar la cruz y de negarnos a nosotros mismos.
Porque sabemos que hay un precio. Esa es la cuestión, ¿verdad? Muchas veces, y yo le voy a poner este ejemplo, cuando yo vine a Cristo, yo me acuerdo que yo decía dentro de mí, no, pero es que si yo, vea, esto que le voy a decir, si yo decía yo en mi interior, me comprometo a dar diezmo siempre, pues ya no me va a quedar para comprarme un par de zapatitos cada mes, ¿verdad? O cada 2 meses, un jeans nuevo, ¿me entiende? Porque yo lo que ocupaba ahí lo iba a ocupar para pagar mis diezmos, ¿verdad que es cierto? Entonces, es un compromiso negarse a sí mismo, porque sabemos que cuando nosotros hemos creído en Dios, sabemos que parte de pago de nuestro diezmo es parte del culto racional a Dios. Es decir, la diezmo y la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Pero muchos no lo vamos a aceptar. Es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que hay que pagar un precio por eso. Eso es lo que sucede. ¿Qué es más fácil muchas veces para mí venir y decir, no, yo cuando me subo a mi auto, decía yo pongo, ¿verdad? Tecno, pongo música de esta, pongo música de la otra, música mundana. Pero cuando yo vine a Cristo me fui dando cuenta que la radio, ese CD, ese estéreo que está en mi carro, también debe ser santificado. Y tengo que pagar un precio a comenzar a luchar. Al inicio luchaba, ¿verdad? Por cambiar de Maná y de la Lux Nahual y de todos los grupos que a nosotros nos gustaban, ¿verdad? Que se acuerdan de eso, ¿verdad? De Vilma Palma y todos los que estaban de moda cuando yo andaba ahí, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Tuve que batallar para volver a cambiarle la emisora y regresarla a una emisora cristiana. Era un precio que yo tenía que pagar. Pero más sin embargo, hermanos, sabemos nosotros que habemos cristianos que todavía no hemos pagado ese precio. Y somos cristianos. Y a veces somos cristianos, oiga bien, hemos recibido a Cristo. Ponga atención en esto, hermano. Hemos recibido a Cristo. Hemos sido bautizados en las aguas. Y aún no hemos renunciado porque no hemos querido pagar el precio. Y ese es el caso del mago. Y hoy hablamos algo con el hermano Gallardo, decíamos, es el precio que Simón el mago en el libro de los Hechos no quiso pagar. Simón el mago dice que Felipe llegó y que se ganó toda la gente en Samaria. Dice que los hizo recibir a Cristo y que los hizo pasar por el bautismo de las aguas, hermanos. Simón el mago también pasó por ese periodo. Él también recibió a Cristo y se bautizó en las aguas, Simón el mago. Pero su corazón seguía anclado a la plata y a la mafia. Por eso le dijo a los apóstoles, enséñenme cómo hacer esos trucos de imponer manos y que el Espíritu venga sobre la gente. Les voy a pagar, dijo, y les ofreció dinero a Pedro y a Juan. ¿Es cierto, hermanos? ¿Es cierto lo que les estoy diciendo? Y ya dice la palabra, si usted ve el hecho, dice que él ya había recibido a Cristo y había sido bautizado, Simón el mago. Entonces fue necesario que 2 apóstoles, 2 gente de más rango en el Espíritu, vinieran y le impusieran las manos a la gente para que ellos recibieran el Espíritu. Porque Pedro dijo, ninguno de estos ha recibido el Espíritu, ninguno. Pero todos ya habían sido bautizados y habían recibido a Cristo. Entonces algo pasaba en el mundo espiritual, algo estaba pasando, algo sucedía. Pero aquellos vinieron y dijeron, nada, venga para acá, ¿verdad? Y entonces recibieron el Espíritu. Cuando llegaron al mago se dieron cuenta que Pedro lo rechazó y le dijo, tu corazón aún no pertenece, nada tienes que ver tú con Dios todavía. Pero ella había recibido a Cristo y había sido bautizado. Hasta amigo era de Felipe. Era amigo del gran evangelista Felipe. Pero algo sucedía allí, hermanos. ¿Qué pasa muchas veces con nuestras vidas? Y es lo que nos vamos a enfocar. Nosotros, hermanos, no hemos estado todavía dispuestos a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a ir en pos de Cristo Jesús. Sí, pero yo tengo ya 15 años, hermano, 30 de ser cristiano. Sí, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Todavía no ha habido libertad del Espíritu Santo. Por eso es que usted ya recibió, ya se bautizó, pero seguimos como Simón el mago, con el corazón anclado. ¿Me doy a entender? La barquita nuestra ya está en el agua, ¿verdad? Se mueve al ritmo de las olas, pero hay un ancla que está amarrada
a terreno seco todavía. Ahí estamos amarrados. Y por más que nuestra barquita se mueve en el agua, nos hace creer que nosotros de verdad somos cristianos. ¿Me doy a entender? Nos hace creer que nosotros realmente pertenecemos al pueblo de Dios. Y nos hace creer, hermanos, que realmente Hechos 1:8 se ha cumplido en vuestra vida cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis mártir, me seréis testigos. Mártir son, hermanos, testigos a aquella gente que pagan la vida con su propio precio de sangre, como lo hizo Esteban. Estuvo dispuesto a pagar su precio a precio de sangre, porque él sabía en quién había creído. Si hoy mismo quizás, hermanos, el anticristo, que Dios no lo vamos a ver, gracias a Dios, pero si una opresión viniera y nos pusiera un arma y nos dijera: sí, sos de Cristo o no, le aseguro que muchos dijéramos: no, hombre, si yo, verdad, yo bromeando estaba, yo, verdad, apenas voy entrando en esto. Todavía lo negáramos, porque todavía no estamos convencidos del precio que hay que pagar ser un verdadero hijo de Dios. Y ese es el problema que estamos pagando como iglesia hoy. Las iglesias, yo hablo con pastores blancos, hablo con pastores negros, hablo con pastores latinos, y coincidimos en lo mismo coincidimos. La iglesia es cuando más sola, cuando más fría está, pero está llena de cristianos de Facebook, cristianos de YouTube. Ahí se están doctrinando en el YouTube, con un montón de doctrinas torcidas, con un gran montón de doctrinas, hermanos, que vienen del francmasonerismo, que vienen de los rosacruces, que vienen de todas esas doctrinas torcidas. Ahí se están doctrinando. ¿Me entiende? Ahí encuentran a pastores que le dicen: sí, hijo, tú estás bien, hijo, tú no necesitas congregarte, tú solo, en tu casita, mira, ¿verdad? Sin salir. Ahí encuentran esa respuesta que ellos están buscando, desgraciadamente. Entonces, lo que está sucediendo muchas veces con nosotros como iglesia es, hermanos, que no hemos tomado nuestra cruz, no le hemos metido ese hombro como lo hizo el Simón de Cirene, ¿verdad? Y fue en pos de la calavera, fue en pos de ese lugar hacia donde Cristo iba a concluir la mayor obra y la mejor obra de salvación en el mundo, la única obra. Pero aquellos soldados romanos llegaron y vieron que Jesús ya no podía, a causa del desvelo, a causa de los golpes, a causa del hambre, del derramamiento de sangre, del estrés que el Señor llevaba, de todos los golpes que le habían recibido, de las escupidas. El Señor iba arrastrado de 4 viajes, más o menos de unos 5 bloques de gobernador a gobernador. Entonces dice que entonces el Señor cayó. Y ellos vinieron, iba pasando un Simón de Cirene por allí, que se le atravesó en el camino, me doy a entender, pero que sin embargo Dios lo usó para llevar a cabo la obra que tenía que llevarse. Porque si el Señor de ahí no se hubiera podido levantar físicamente, hubiéramos tenido problemas. Pero el Señor mandó a Cirene, ¿verdad? A aquel cireneo, hermanos, aquel hombre venido de África, aquel hombre, hermanos, que pertenecía a los cireneos judíos, sí pertenecía, pero que no le interesaba a Dios, porque dice la palabra que él venía de andar sus tierras, de ver sus terrenos, de ver sus negocios, de ver sus cuestiones, venía. Pero en ese momento se encuentra con alguien, con 3 reos, cargando una cruz hacia el Gólgota, el monte de la calavera. Y él le llama la atención y oía a unos que decían: maldícelo, golpéalo, escúpelo, y decían barbarie. Pero también escuchaba a otros que decían: Dios mío, ¿verdad? Perdona, sálvalo, Señor, ayúdale. Había una confusión en ese momento en aquella ciudad. Entonces en ese momento iba pasando el Simón y uno de los soldados le dice: tú, toma esa cruz y ayúdale, ¿verdad? Entonces, pero Simón de Cirene, siendo un hombre libre, dice ahí que ellos lo forzaron. Lleva la palabra, hermanos, legal del forzamiento que los romanos podían hacer a alguien de hacer una obra social, un trabajo social. Mas sin embargo, él pudo haber presentado alguna objeción de decir: ve, yo qué tengo que ver con esto, y que si yo judío soy, ¿verdad? Que peor yo agarrar la cruz, que significaba, hermanos, una cuestión de maldición. Porque la cruz, el madero, significaba un símbolo de maldición. Por eso Jesús fue crucificado.
La horca, la cruz y el empalamiento eran 3 formas que ellos tenían. Y en ese momento él pudo haber presentado una objeción y decía, ve, ¿yo qué tengo que ver con esto, verdad? Hay que la siga llevando él o que le ayude uno de sus apóstoles. Pedro, vení, Juan, vení, ¿verdad? Ven tú, ustedes que son apóstoles, ayúdenle ustedes. Ustedes que dicen que son discípulos, ustedes, un montón de mujeres llorando por él, ayúdenle. Y yo qué tengo que ver, pudo haber dicho Simón. ¿Es cierto, hermanos? Amén, hermanos. ¿Yo qué tengo que ver? Pero sin embargo el Simón algo vio y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Dios le habló. Allí no se cruzó tanto Simón por el camino de Dios, Dios se cruzó en el de Simón. Y esto es lo que hablábamos hoy, hermano. Hay momentos donde Dios se cruza en nuestros caminos, no nosotros en el de él. ¿Verdad que es cierto? Entonces viene al Simón y comienza y lleva esa cruz, hermano, y le hace frente, camino al Gólgota. Y él dice, no, yo voy a llevar esta cruz. Y él tuvo ese gran placer, hermanos, de sentir esa sangre del Señor, de escuchar las últimas palabras de Jesús, de verlo caminar hacia la cruz. Él tuvo esa dicha, pero porque él estuvo dispuesto a tomar la cruz, pagar el precio y llevar esa cruz. Y hoy en día estará sucediendo en nuestras vidas que habemos muchos cristianos que no estamos dispuestos a pagar ese precio. Eso es lo que está sucediendo. Por eso hoy usted ve mucho cristiano que prefiere, hermano, quedarse viendo el clásico del Real y el Barça el día domingo, el día de culto. ¿Cierto, hermanos? Ay, es que solo esta vez, ay, solo esta vez, ¿verdad? Y la otra vez nos visitó alguien y decimos, pero es que tuve que atender a mi visita, tuve que ir a lavar, tuve que estar en el partido, tengo que terminarme la serie de Netflix, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hay muchas y miles de cosas por las que usted y yo podemos dejar de venir a un servicio con Cristo Jesús. Hay muchas razones, muchas. Una media tosecita, ya no voy, ¿verdad? Y al trabajo bien vamos, así con hasta más tosigoso, vamos, porque nos exigen que vayamos. Entonces, hermano, el problema de la iglesia de hoy es que no estamos dispuestos a pagar el precio de tomar la cruz y de negarnos a nosotros mismos para ser dignos de mí, dice el Señor. Yo le dejo ese interrogante en su corazón, hermano. Toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo para ser digno de mí. Quiere decir que a lo mejor habemos muchos cristianos que no somos dignos de Él. Y lo explicábamos el día viernes. Los miércoles nos echamos las amargas, las polarizadas, las heladitas. Y el domingo adoramos. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque en Dios no pueden haber medias tintas, ni tibiezas de corazón. O somos fríos o somos calientes. Pero no hay puntos intermedios, no hay tibieza. No hay mediocridad en Dios. Él es, hermanos, tácito. Él es así, total, mi Señor. Por eso, como dijeron por ahí, o la muchacha está embarazada o no está embarazada. Pero no puede ser una muchacha, yo estoy medio embarazada. ¿Verdad que es cierto? ¿De qué estoy medio embarazada? No, o está o no está. Y una vez yo me recuerdo que fui al médico. Y el médico me preguntó, ¿y tú fumas? No, le dije, ¿tomas? No. Pero no fumas, no tomas, o de vez en cuando, me dijo. No, yo no fumo, no tomo, le dije yo al doctor. Sí, porque no puedes decirme que no fumas, no tomas solo porque te echas una a la semana, a las 3 quincenas. No, o sos o no, le dije yo. Pero él me aclaró, hermanos, que era ser categórico. ¿Es un sí o es un no? Y con la vida cristiana eso es lo que nos está pasando. Nosotros muchas veces, hoy mismo que usted está hablando aquí conmigo, hermano, se puede dar cuenta que hoy mismo hubo mucha gente que no vino, porque dice, no, es que este es el día que yo le dedico a mi familia. Y está bien, porque la familia es el primer ministerio que Dios nos dio. Pero si nosotros amamos a Dios, qué belleza venir a invertir esta hora una hora y media, 2 horitas, y seguimos con nuestra vida. ¿Qué mejor que eso? Si nosotros en verdad amamos nuestra familia. Pero hoy mismo hay familias que están allá en la playa,
Allá en Galveston, en Port Arthur, andan ahorita mismo, en este mismo momento. Y el domingo pasado no vinieron porque tuvieron otro compromiso. Y ya llevan 3, 4 domingos sin venir porque tuvieron compromisos. ¿Sabe por qué? Porque no quieren pagar el precio de tomar la cruz del Señor, ir en pos de Él, y por lo tanto no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Amén, hermanos. Es así. Y por eso nosotros tenemos tanta mediocridad y tanta falsedad, tanta flaqueza y tantas llantas ponchadas en nuestras vidas espirituales. Y todavía muchas veces le preguntamos a Dios: Señor, ¿y por qué me pasa esto? Pues si somos mediocres en la vida. Eso es lo que nos está pasando, hermanos. Hoy mismo, hermanos, habemos muchos que no hemos decidido todavía dejar cosas de nuestras vidas que nos están afectando porque no queremos pagar el precio de la cruz. Solo hay una forma en la que Simón de Cirene iba a poder ser salvo. Solo hay una forma en la que Simón de Cirene, sus hijos y su esposa, que son mencionados en los evangelios, como Alejandro y Rufo y la esposa de Simón de Cirene. Solo había una forma en la que ellos podían ser salvos: la cruz. Tomar la cruz del Señor. No había más, hermanos. No había otro camino. Ese era sí, un one way para los que están ya en la English class, ¿verdad? Un solo camino. No había 2 ni 3. Solo habían 2 puertas: camino ancho, camino angosto. Claro, hoy ya vemos algunos que queremos inventarnos el tercer camino, ¿verdad? El medio angosto, decimos. No, es que yo no pertenezco al ancho, hermano, porque yo bautizado y recibido, aleluya, ¿verdad? Pero tampoco soy del angosto, hermano. No, pero es que hay uno en medio, hermano, ¿verdad? La misericordia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Y como habemos pastores que predicamos eso, claro, ¿verdad? Ahí en YouTube sale un montón de mentirosos también. Claro, entonces ahí se van. Pero esas son puras estrategias del enemigo. Solo hay un precio hacia la salvación, y es la cruz de Cristo. Es tomar la cruz de Cristo e ir en pos de Él, para que seamos dignos hijos de Dios. Hermano, esto no es contra usted, ni es contra mí, hermanos. Esto es contra un cambio de actitud que tenemos que tener en el Espíritu. Y por eso el Simón, el mago, era recibido de Cristo, había sido bautizado, porque el libro de los Hechos lo dice. Era amigo del evangelista, que era Felipe. Y Simón no era salvo. Él no había sido desatado todavía. No había recibido el Espíritu Santo, la cobertura, la llenura del Espíritu Santo. Y por esa razón, hermanos, muchas veces, oiga esto que le voy a decir, muchas veces por esa razón, hermanos, nosotros no hemos sido todavía libertados en el Espíritu. Y no caminamos como hombres y como mujeres libres en el Espíritu. No hablamos como hombres y mujeres libres en el Espíritu. Decimos nosotros: no, pero es que esa enfermedad, ¿cómo la va a sanar la fe, hombre? No hay que ser uno tan ignorante, tampoco hay que tener fe, pero que no llegue a esos niveles de ignorancia. No tenemos la fe desarrollada. ¿Me da a entender? No hemos creído todavía porque nos hace falta la libertad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice que la palabra en Hechos que fue necesario que Pedro y Juan vinieran e impusieran manos en aquella gente de Samaria para que recibieran al Espíritu Santo. Pues dice, solo habían sido bautizados y recibidos en Jesús, pero faltaba algo: la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que usted ve mucho cristiano que está bien cómodo en esta hora allá en sus sillones, tomándose una tacita de café, ¿me entiende? Viendo la serie de Netflix que tiene como 20 capítulos y cada uno es como de 45 minutos. Bien nos pudiéramos aprender un libro teológico, bien pudiéramos crecer en hermeneuta, bien pudiéramos ser muy estudiosos en la palabra con todo ese tiempo que nosotros le invertimos a Netflix. ¿Me deben entender, hermanos?
Sí, bien pudiéramos los que vamos a entrar ahorita en inglés, ser autodidactas y el siguiente domingo que vengamos, sorprender a la hermana Katie y decirle, yes, I do, ¿verdad? I can speak English. Vamos, ¿cuál más, verdad? Fluency, todo en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque usamos ese tiempo en algo productivo para nosotros y para nuestra vida espiritual. Pero muchas veces no lo estamos haciendo. Estamos dirigiendo mal nuestros recursos, los recursos que Dios nos ha dado para Él. Aquel carro bonito, hermanos, que Dios nos ha dado para bendecirnos, lo estamos usando para ir con los amigos de pesca este día. ¿Verdad que es cierto? Este día precisamente, este día nos vamos de pesca con los amigos en el carro que Dios te ha dado para glorificar y santificar su santo nombre. ¿Es cierto, hermanos? Amén, hermanos, así es. Este día lo hacemos. Este día tenemos los compromisos. Este día recibimos las visitas. Este día hacemos otras cosas que no tendríamos que hacer, hermanos. Si nosotros realmente amamos la obra de Dios, amamos su presencia. Aquel que ha cargado la cruz, aquel que está dispuesto a meter el hombro por la cruz, hermanos, ir en pos del Señor Jesús y negarse a sí mismo, hermanos, esos caminan como hombres y mujeres libres por las calles. Esos le hablan a todo mundo la palabra de Dios. El Señor te puede sanar, mira, ¿verdad? Andamos ahí, hermano, haciendo obra. ¿Por qué? Porque sabemos que de verdad portamos el uniforme de nuestro Señor con dignidad. Aquí, usted mismo me puede ayudar en esto. Vea, hay ciertas tendencias urbanas en Europa, como los neonazis, los movimientos de los neonazis, movimientos de terroristas, movimientos como Al-Qaeda, terroristas en el Medio Oriente, que esa gente, hermanos, esa gente muere por un ideal. Usted, hermana, que perteneció al izquierdismo, a la fuerza, a usted le enseñaron que tenía que morir por el izquierdismo. ¿Es cierto? Hasta Hitler, hasta una bala le daba ahí un poquito de veneno, la bala de la consigna, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Cuando ya te sientas atrapado, sacas la bala, ¡bum! ¿Cuántos guerrilleros no lo ha hecho? ¿Ah? ¿Cuántos grupos suburbanos ahorita se están muriendo todavía en Europa, en Escocia, en Grecia, en el Reino Unido, por ideales izquierdistas que no lo llevan a nada? Por las famosas doctrinas de Carlos Marx, las famosas doctrinas hegelianas, por la Unión Revolucionaria Socialista Soviética. Se está muriendo hoy la gente, está muriéndose y bien afinada al Bukele, por decirle algo. ¿Me entiende? Gente que se molesta y se pelea con lo porque este es publicano y este es demócrata y se pelean. ¿Por qué? Porque hay un ideal en usted. Pero ¿qué pasa por Cristo? ¿Qué pasa por la cruz? Parece ser que no tenemos esa misma fuerza y ese mismo poder para luchar por el evangelio de Cristo Jesús. Porque no estamos dispuestos a veces a pagar el precio de la cruz, hermanos. Por eso es que usted me preguntará, hermano, ¿y cómo es que la hermanita tal tiene 12 años de ser cristiana y ya lleva como 2 meses de no venir a la iglesia y ni le duele, ni le siente? ¿Verdad? Ni le importa, ni siente la ausencia. 2 mesecitos llevo. ¿Verdad? ¿Verdad que hay cristianos así, hermano? Cristinos, ¿verdad? No llegan a cristianos. Cuando usted de verdad tiene aquí, hermano, a Cristo, no, hombre, con un domingo que falte se siente falto, se siente hueco la semana. No, hombre, no estuve ahí en la casa del Señor. No, hombre, no fui a la casa del Señor. Wow, dice uno, toda la semana no pude ir, qué barbaridad. Se lamenta uno en su corazón. ¿En serio? ¿Por qué? Porque usted ama al Señor Jesús y usted es digno del Señor Jesús. Pero hoy desgraciadamente vemos un montón de cristianos que no somos dignos de ser llamados cristianos. Ese es el gran problema, hermanos, porque no estamos dispuestos a pagar el precio por nuestro Señor. No hay esfuerzo, hermano. No nos importa si la iglesia está quebrando, si la iglesia está a punto de cerrar, porque no hay fondos, porque no hay evangelismo, porque no hay esfuerzo. No nos importa.
Yo ya lo vi esto un montón de veces. En El Salvador ya lo vi cuando después que el varón había cerrado, llegaba la gente, ay hermano, me hubiera dicho, hasta que la iglesia había sido cerrada. ¿Ese será el amor de Cristo? No. Cuando amamos a nuestros padres estamos pendientes de la casa del Señor. Estamos pendientes. ¿Qué más podemos hacer? Eso, porque nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por la cruz. Yo, hermano, yo quisiera decirle que hay otra salida, pero no hay más. El Señor dijo, toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo y ven en pos de mí y serás digno de mí. Así dijo el Señor. Y hoy en día vemos un gran montón de cristianos que nos hemos pensado que nosotros somos dignos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, creemos que estamos en la luz, pero aún vivimos en tinieblas. Vea qué peligroso es eso, hermano. Creemos que estamos en la luz, creemos, pero aún estamos en tinieblas. Todavía vivimos en las sombras, hermano. Todavía vivimos con un pie allá y un pie aquí. Todavía nuestras amistades pertenecen al mundo de los que hablan soezmente, de los borrachos, de los fumadores, de los ladrones, de los mentirosos, de los fornicarios, de los hechiceros, de toda esa gente que Dios aborrece. A esa todavía tenemos ahí nuestras amistades, todavía tenemos un ancla puesta ahí. ¿Me doy a entender? Entonces el Señor te pide a ti que tomes tu cruz, que sigas al Señor y que te niegues a ti mismo. Usted irá a saber, hermano, qué significa negarse a sí mismo. A mí muchas veces me ha dicho gente de que por qué no mejor me dedico a hacer plata y me dedico a mi carrera. ¿Me entiende? Esto jamás lo van a entender esos incircuncisos, hijos del diablo, porque tienen sellado el conocimiento. Eso solo yo lo puedo sentir. Porque yo sé que un día Dios me llamó y me dijo, aquí, 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 y me lo dijo 2 veces. Aquí. Entonces ahí estoy. Porque Él me lo dijo. ¿Me entiende? Pero yo, hermano, quiero que también la iglesia tiene que sentir ese ADN, tiene que sentir ese amor por Cristo, esa pasión por el Señor, esa pasión, hermanos, ese ideal de decir, no, yo pertenezco al Señor y me niego a mí mismo. Y comenzamos a negarnos a nosotros mismos, a menguar para que la luz del Señor salga, para que Él comience a brillar y a brillar más. Eso es lo que Dios nos pide, iglesia. Hoy en día vemos una iglesia bien camagua, bien mediocre. Y ese es el gran problema. Por eso tenemos el evangelio que tenemos. Y por eso los Lázaros ya no siguen levantándose de las tumbas. Porque Cristo sigue siendo el mismo. ¿Quién ha cambiado? Han cambiado la iglesia primitiva, poderosa, llena del Espíritu Santo. Una iglesia que donde caminaba, dice la palabra de Dios, que con la sombra, el Pedro se sanaban los enfermos. ¿Es cierto, hermano? ¿Ah? El Felipe llegó a Samaria y dice que espíritu inmundo, endemoniado, brujo, chantajistas, hermano, tiracartas, de esa gente del tarot, todo ese tipo de gente. Y el Felipe donde pasaba, barriendo, era una barredora, liberando gente. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué está fallando en la fórmula? La iglesia. Esa es la que ha cambiado, la que nos hemos prostituido. Es la que nos hemos hecho corruptos. Es la que comenzamos, hermano, a vestirnos como el mundo, a comportarnos como el mundo. La palabra en 12:1 de Romanos dice, no os conforméis a este mundo. No tomemos la forma de este mundo. Seamos la diferencia donde caminemos. Seamos la diferencia donde hablemos. Que nuestro testimonio, hermano, sea irreprensible. Eso es lo que Dios nos pide. Pero hoy nos hemos convertido en una mezcla, hermano. Y eso lo ama el diablo. El diablo ama las mezclas. Se lo voy a decir de esta manera. Él ama las mezclas. Por eso ya se está levantando el famoso templo de la familia abrámica con el Papa representando al cristianismo, ¿verdad? Los judíos y los islámicos a la par en el mismo lugar, el templo de la familia abrámica por Abraham. ¿Por qué?
Porque el diablo ama las mezclas. El diablo ama que yo convierta este púlpito en un teatro y lo vuelva oscurito con estrellitas, ¿verdad? Lucecitas bonitas, sillas reclinables donde usted hasta puede hacerle a los pies. Un cafecito, ¿verdad? Musiquita de fondo, un artista aquí. Eso, un teatro, pues, un teatro, un estadio, un cine. Eso lo ama el diablo. Jehová Dios lo reprenda. Él no quiere ver los prototipos del tabernáculo, del lugar santísimo, que se llaman lugares santísimos, donde la presencia de Dios se mueve, donde el Shekinah desciende y llena de Espíritu Santo aquella grey. Eso no lo quiere el diablo. Él quiere las mezclas. Él quiere, hermanos, pintar la puerta ancha, la remodela, como es bien ingeniero, ¿verdad? Arquitecto. La remodela, la pinta y le da una estructura de puerta angosta y se la presenta a usted. ¿Me entiende? Y ahí vamos el montón de cristinos a meternos. Ahí vamos. Él ama, hermanos, que en lugar de yo predicarle palabra de Dios este día, que yo le esté hablando de política todo el tiempo. Él ama eso. Él ama que yo le esté hablando de positivismo y aquí, hermanos, de socialismo. Él ama que yo le esté hablando de psicología, de sociología, de antropología y que usted se vaya, no, hombre, sí, qué bárbaro. La palabra, qué bárbara estuvo hoy, ¿verdad? Que qué bárbara, ¿verdad? Y ni palabra predicamos. Lo que predicamos fue psicología para mandarlo a usted bien encendido, pero no del Espíritu Santo, no de la presencia de Dios. Esa es la diferencia. No lo estoy edificando en el Espíritu, ni lo estoy preparando para la salvación de Dios. Solo lo estoy chinchineando y diciéndole lo que a usted le gusta que le digan. Eso estoy haciendo. Por eso dijo alguien, hermanos, que cuando nosotros comenzamos, y yo le pido al Señor Jesús que nunca me cambie. Yo digo, el prototipo de la iglesia eran 100 ovejas que el pastor tenía. ¿Qué pasa cuando hay 10,000 ovejas? Ya se perdió el modelo. Para mí son 100 familias, la iglesia más grande. Y de ahí se abre una nueva, y de ahí una nueva, y una nueva, y una nueva, y otro pastor, y otro pastor, y otro pastor. Pero no queremos soltar el poder. Queremos la iglesia de 15,000 y la ampliamos más y más y más. Pero el modelo se pierde. Y ya el pastor ya no conoce a las ovejas por nombre, como dice la Biblia. Porque dice que el pastor conoce a sus ovejas por nombre, ¿verdad? Y las reconoce y ellas lo conocen a él. Lo conocen por nombre y reconocen su voz. ¿Qué pasa cuando esta iglesia se sale del prototipo y el modelo bíblico de las 100 ovejas? Ya no se conocen. Ya ni el hermano Pedro conoce al hermano que está atrás. El hermano que está atrás, hermano Josué, viene, escucha la palabra, se va y nadie le dijo ni adiós, ni se fijaron que el hermano Pedro vino, que el hermano Josué vino. Ni el hermano Josué sabe que es el hermano Pedro, ni el hermano Pedro que es el hermano Josué. Nadie sabe. Una frialdad en todo aquello, hermanos. Solo nos han hecho creer que somos cristianos. Nos han hecho creer que pertenecemos al pueblo de Dios. Porque se están rompiendo los modelos. Y eso lo ama el enemigo. Él ama eso. Él lo que no ama es que nosotros hablemos de palabra y que a los hermanos les hagamos ver las cosas como son. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos edificando en el Espíritu. Eso es lo que sucede, hermanos. Entonces, esta tarde preciosa, el mensaje principal es: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, yourself, ¿verdad? A ti mismo, niégate a ti mismo y sé digno de mí, dice el Señor. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Usted sabrá cada quien, hermanos, qué área tenemos que negarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos. Cada quien sabe qué área tenemos que renunciar. Yo le digo, para mí fue una gran batalla cambiar la música, que hoy mucha cristianos con sus carros, que música mundana escuchan sus carros.
¿Usted cree que ahí se está santificando? Con los buki. El peludo aquel de los buki lo va a estar santificando. No, hermanos, seamos honestos. No nos santificamos. No vamos a poder conectarnos con la presencia de Dios. No, por eso el Señor le dijo al profeta Jeremías: ve a la casa del alfarero y ahí te voy a decir lo que sigue. No en su casa, a la casa del alfarero, y ahí te voy a hablar. Y él era profeta, le pudo haber hablado donde sea, pero Dios lo hizo ir a la casa del alfarero. Ahí le mostró lo que tenía que decirle. Hay cosas que Dios no se las dice porque ese domingo usted no viene, ese viernes usted no viene, ese miércoles usted no viene. Y todavía en la semana oímos música del mundo. Todavía oímos gente corrupta, nos relacionamos con gente corrupta. No hay forma de santificarnos. No entramos en el proceso. Y así pasamos, hermano, años y años, siendo el mismo de siempre. No somos transformados por el Espíritu Santo. No podemos decir, hermano, que este hermano, esta hermanita, esta familia, digamos, no podemos decir que este es templo y morada del Espíritu Santo, porque no vamos a estar con mediocridades ante Dios. Si en verdad somos templo y morada del Espíritu Santo, somos gente definida en la palabra de Dios. Somos gente que caminamos como Dios diga y cuando Él dice. Nos detenemos cuando la nube se detiene. Avanzamos cuando la nube avanza. ¿Me da a entender? Marchamos cuando el profeta dice marchen. Y cruzamos el mar cuando Él diga. Así nos movemos el pueblo de Dios. Pero hoy, hermanos, estamos escuchando más voces extrañas, más consejos del enemigo, más consejos del vecino, consejos de aquel divorciado. De eso estamos oyendo los consejos nosotros. ¿Qué vamos a aprender, hermanos? Del borrachito, del filósofo. ¿Qué vamos a aprender? Entonces Dios, hermano, nos está pidiendo que es el momento en que la iglesia debe de tomar su cruz y seguir a Cristo. Negarse a sí mismo e ir en pos del Señor Jesús. Cuando usted y yo aprendamos a negarnos a nosotros mismos, hermanos, el Espíritu Santo tomó el control de nuestras vidas. Y ya ni vamos a saber cuándo a las 2 de la tarde estamos sentados esperando que el culto comience. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no andamos diciendo, mire, cuando alguien le dice a usted esto, vea esta respuesta. Hermano, ¿y va a venir el domingo a la iglesia? Tal vez, hermano, tal vez. La mitad es no. Voy a hacer lo posible. Me está diciendo que no. ¿Está que es cierto? Es así de sencillo, hermanos. Si nosotros desde el miércoles decimos, claro que sí, hermano, el domingo voy a estar ahí, el domingo usted va a estar aquí, porque desde el miércoles usted decidió que el domingo usted iba a estar aquí. Desde el domingo se decidió y ya no es negociable en la semana. Y ese día le va a hablar el jefe, como le hablaron hoy a mi hermano ahí, René. Hay un negocio para ti. No, pero después, dijo él, después. Ya decidí ir al templo. ¿Verdad que es cierto, hermano René? Pero va que hay algo que cueste y hay una voz que le dice, va a dar ir esos billetillos. Y después te dicen que ya no. Está esa vocecita ahí, hermano. Porque cuesta negarse a sí mismo. Y ni sus amistades ni sus parientes lo van a respetar a usted como cristiano hasta que usted se dé a respetar por cómo caminamos. Porque somos hombres y mujeres determinados en el cristianismo. Mientras ni ellos nos respetan. Vamos a pescar, boles. Ay, déjame, no, ahí te quedan todos los domingos del año. Pues vamos hoy, vamos, venite, mira, ahí está la hielera allá, ahí están los pececitos, ahí están ¿verdad? Vamos. Y nos sentimos cuando estamos enchorados nosotros. Vamos, pues, ¿verdad? A alabar a Dios allá pescando, ¿verdad? Nos sentimos. Porque no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Es una cuestión bien sencilla, hermanos, que no necesita ni interpretación. Toma tu cruz, sígueme, ven en pos de mí,
Niégate a ti mismo y sé digno de mí, dice el Señor. Una cuestión bien sencilla, pero que tenemos que hacerla. Iglesia, yo le digo esto, iglesia, porque la palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora ni el día. Vendrá, hermanos, como un trueno allá del relámpago, del oriente al occidente, y una trompeta sonará. Cuando al final trompeta, no a la final, sino al final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados y juntamente arrebatados a la presencia del Dios Altísimo por la eternidad a la eternidad. Pero si usted no está bien edificado, y el pastor Max solo chistes le contaba, aleluya, que me gustan los chistes, ¿verdad? A ver, nos ponemos en la casa de la hermana Marlene, chiste tras chiste tras chiste, ¿verdad? Como que, pero después del servicio, ¿verdad? Pero si el pastor Max solo chiste le viene a contar aquí, usted no va a ser transformado. Usted, Dios no lo va a hallar listo, y se la va a cobrar a usted, y también me la va a cobrar a mí, por ser un mal pastor, porque no cuido el pasto que le estoy dando. Eso es lo que el pastor tiene que hacer. Nuestro trabajo es cuidar el pasto que yo le doy a usted. Ese es mi trabajo. Y usted también tiene un trabajo, fíjese. Usted tiene que dar lana, reproducirse, invitar. Ese es dar lechita, dar carne, ¿verdad? Ese es el trabajo de las ovejas. Usted me dirá, no, pero es que esta iglesia, hermano, ayúdeme, porque aquí yo solo no voy a poder. Por eso usted también fue llamado. Usted no está aquí por casualidad. Usted también, Dios lo llamó a que viniera a la iglesia Jiré. ¿Me dio a entender en eso, pueblo? Y un día mi esposa me decía, es que vos ya van 2 veces que el Señor te llama. Me decía, 2 veces, como 4 iban ya. Yo le decía que no al llamado, porque yo tenía mi carrera, tenía mi trabajo bien firme, mi buen salario, mis buenos carros, mi casita, mi estabilidad. Yo no le estoy hablando mentiras, hermano. Si quiere que le enseñe mis títulos, ella los puede pasar viendo. Yo no le estoy hablando mentiras. ¿Me dio a entender? Y le puedo enseñar fotos y recuerdos y todo para que usted vea que es cierto. Pero un día Dios dijo, no, no te quiero ahí, te quiero aquí. Y mi esposa, aceptarlo, el llamado que me... No, espérate, le decía, no es mi tiempo todavía, ¿me entiende? Además le dije yo, y ahí dije yo, aquí le voy a meter candado a esta para que no me esté empujando por gusto, ¿verdad? Le voy a meter candado, dije yo. Además, tú también tienes que ser llamada, porque eres mi esposa. Y mis hijos tienen que ser llamados también, para que amen la obra. Y para que lo hagan con amor. Entonces ahí la hice a ella pensar un poco. Pero no pasó un par de días cuando mi esposa dijo, no, yo estoy lista. Y yo era el que no quería recibir el llamado, hermanos. Hasta que Dios me lo hizo ver y me dijo, toma tu cruz y sígueme. Dios sabía que yo tenía un nivel en la vida espiritual, pero Él quería que yo subiera de nivel espiritual. Yo sé que usted, hermano y hermana, tiene un nivel espiritual en la vida de Cristo, pero Dios quiere que usted suba de nivel espiritual, que crezca en la vida espiritual. Eso es lo que Dios busca. Y si nosotros vemos hacia los lados, no, pero es que este y el otro, es que aquello, no vamos a avanzar. Tenemos que ver el blanco perfecto en Cristo Jesús para avanzar en pos de Él y crecer en el Espíritu. Necesitamos, iglesia, santificarnos. Necesitamos meternos más en el río de Dios, en la presencia de Dios. Hágalo, no se va a arrepentir. Hasta hoy no hay cristianos tristes ni amargados. Todos somos felices. Y tenemos problemas y enfermedades. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios, papá, bendecido.
Y la gente nos dice, ridículos, ¿cómo es que va a decir que bendecido? Y ve el gran tumor, la gran enfermedad que tiene y dice que bendecido. Porque nosotros hemos aprendido a ver las cosas en el nivel espiritual. Gloria al Santo de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que cada día que nos acercamos a la muerte, nos acercamos a la presencia del gran Rey. Y sabemos que si hoy decide venir el Señor, nosotros estamos listos para la presencia del Santo. Gloria al santo nombre de Dios, hermanos. Te damos gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre bendito Jesús, por tu santa palabra, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra, Padre, jamás regresa vacía, Señor. Tu palabra se rema en vuestros corazones. Tu palabra redarguye, Señor, lo más íntimo de nuestro ser, Padre. Tú estás tocando, Padre, lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Está penetrando, Padre, hasta los huesos. Está penetrando hasta lo íntimo de nuestras mentes, Señor. Porque sabes, Padre, que somos un pueblo, Padre bendito, que amamos tu presencia, Señor bendito. Amamos tu presencia, Señor. Y si el ejército de ángeles dice allá en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, también nosotros, Padre bendito, queremos decir que santo, santo, santo eres tú, Señor. Amamos tu presencia, Padre. Abre los cielos, bendito Dios. Abre los cielos, Señor, y derrama, Señor, de tu gloria, Padre, de tu lluvia, Padre bendito. Derrama, Señor, tu presencia, Padre, porque la necesitamos, Padre bendito. Somos necesitados, Padre, de tu presencia, Señor. No queremos echar marcha atrás, Padre. Terreno que hemos ganado, Padre, es territorio declarado nuestro, Padre. Territorio nuestro, Señor. Y queremos ir, Padre, avanzando y avanzando. No hay marcha atrás, Padre bendito. Háblale el corazón al pueblo Jireh, Señor. Háblale a mis hermanos, a la familia Jireh, Señor. Háblale a los líderes, Padre. Háblale a las mujeres, a los hogares, Padre, a las cabezas de hogar, Padre bendito. Háblale a los hijos, Señor. Háblale a nuestros vecinos, a nuestros parientes, Padre, que necesitamos más de tu presencia. Oh Señor bendito Dios, obra en nuestras vidas, Padre, para que el enemigo no tome ventaja, Señor, de nosotros, Padre bendito. Cierra, Señor, cierra toda puerta, Padre, que haya quedado abierta, Padre bendito, donde el enemigo se está colando, Padre, donde está siendo un abusivo y se está metiendo a mi hogar, está queriendo sentarse en mi mesa y comer conmigo. Pero hoy le cerramos la puerta al enemigo, Padre bendito, y reclamamos, Padre Jesús, ese vallado de ángeles alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, bendito Dios, alrededor de nuestros negocios, Padre, alrededor, Padre bendito, de todos aquellos trabajos, de aquellos planes, bendito Dios. Santifica, Padre bendito, este pueblo, Señor. Oh Padre bendito Jesús, enseña, Padre, a nuestras vidas, Padre, a tomar la cruz, Señor, y seguirte, Padre. Enséñanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos y a ir en pos de ti, Señor, para ser dignos, Padre, de ser llamados tus hijos, bendito Dios. Tú eres el Santo de Israel, Padre bendito, y no nos cansamos, Padre bendito Jesús, de darte la gloria, Padre, la honra, la alabanza, Señor, y el honor, Padre bendito.